Hola, ¿cómo están? Soy Luis Zelaya de nuevo y en este último video vamos a hablar acerca de la configuración de memoria virtual en sistema operativo Windows. Comenzaremos con una explicación rápida acerca de lo que es la memoria virtual, por qué se utiliza memoria virtual en un sistema operativo y luego veremos rápidamente en el sistema operativo Windows donde se puede consultar y configurar el tamaño y la distribución de la memoria virtual. La idea de tener memoria virtual es de aprovechar las capacidades de almacenamiento que una computadora, servidor o sistema informático puede tener y utilizar ese almacenamiento como un complemento de memoria para el sistema operativo Windows. En Windows XP, para poner un ejemplo un poquito antiguo tal vez, pero algunas computadoras todavía trabajan con Windows XP y sirve para explicar el concepto además. En Windows XP el sistema operativo era capaz de direccionar hasta 2 a la 32 direcciones de memoria, es decir, 4 GB de memoria. Aunque la computadora tuviera menos de 4 GB de memoria, por ejemplo 1 GB, 2 GB, el sistema operativo podía manejar hasta 4 GB de direcciones. Si nosotros necesitábamos trabajar con archivos y programas tan grandes como para requerir hasta 4 GB de memoria, no estábamos limitados a la memoria física de la computadora. Si la computadora solo tenía 2 GB, por ejemplo, nosotros podíamos tener 2 GB adicionales del disco duro paginados y direccionados como memoria por parte del sistema operativo Windows y a la suma de la memoria física RAM de 2 GB más esos 2 GB de disco duro a los que el sistema operativo podía direccionar contenido, se le conocía como la gran área de memoria virtual, o se le conoce pues como la memoria virtual. Esa es la idea. Por tanto, aquí, como se dice, ¿verdad? En XP tenemos dos tipos de memoria: la RAM en sí, la propia RAM, y un añadido procedente del disco duro. El sistema operativo Windows, en el caso de Windows XP, maneja la memoria virtual en lo que se conoce como un archivo de paginación. De hecho, es un archivo que por defecto se graba en el disco C llamado pagefile.sys y ustedes lo pueden visualizar en computadoras con sistema operativo Windows XP. Ese archivo es un espacio reservado del disco que se utiliza para esta función de memoria virtual. Una serie de recomendaciones se pueden tener acerca del archivo de paginación. Por ejemplo, se menciona acá que para mejorar el rendimiento se puede mover el archivo de paginación a otra partición, aunque se trate de otro disco físico. Puede ser que una computadora tenga más de un disco y uno diga en el disco principal voy a tener programas y archivos y el disco extra lo voy a utilizar para la memoria virtual. En algunos casos se estila de que el sistema operativo y la memoria virtual estén instaladas en una partición y el resto de los programas y datos estén en otra partición. O algunos administradores de sistema practican de que el sistema operativo, programas más archivo de paginación estén en una partición y los datos y documentos, bases de datos, etcétera, estén en otra partición. Ya son decisiones de diseño que los administradores de sistema operativo toman para hacer un uso más eficiente y óptimo de los recursos. Aquí hay una serie de consideraciones que ustedes las pueden leer y conocer. ¿Dónde ubicar la memoria virtual? Si solo se tiene un disco duro y una partición, a falta de opciones lo dejamos simplemente en el disco. Si se tiene un disco duro pero dos particiones, es decir, que a la hora de formatear e instalar la computadora se ha instalado un disco C o D, se puede dividir porcentualmente el almacenamiento, el disco, en las particiones C y D y podemos colocar en la partición más pequeña el archivo de paginación. El archivo de paginación siempre va a tener mucha actividad porque el sistema operativo, aunque haya memoria RAM disponible, siempre va a hacer uso del archivo de paginación para aquellos datos o partes de programa que no se utilicen con mucha frecuencia. Por tanto, cuando ustedes miran que no están necesariamente leyendo o escribiendo un archivo, pero la lucecita de su indicadora de disco duro está parpadeando, sepan que se debe a de que el sistema operativo en ese momento está accediendo al archivo de paginación. Por eso es recomendable
ubicar el archivo de paginación en una partición separada para que el acceso sea más rápido. ¿De qué tamaño debe ser el archivo de paginación? Lo habitual es de que el archivo de paginación tenga como mínimo el tamaño de 1.5 veces la RAM y como máximo 3 veces la RAM. Por ejemplo, si nuestra computadora fuera de 512 MB de memoria RAM, el tamaño mínimo del archivo de paginación debería ser de 768 MB. El máximo debería ser de 1536 MB. Bien, eso en cuanto a la conceptualización del archivo de paginación, lo que es, el tamaño, la ubicación y otras consideraciones. ¿Dónde yo puedo ir a configurar la memoria virtual en mi sistema operativo? Aquí en Windows 7 al menos, podemos ir aquí a los programas de inicio, al panel de control. En el panel de control podemos buscar en sistema y seguridad, y en sistema y seguridad puedo ver puedo acceder de diferentes maneras. Por ejemplo, acá donde dice ver la cantidad de memoria RAM y velocidad del procesador. Esta es la pantalla básicamente de características generales de este sistema informático. Yo aquí puedo ver que la memoria RAM que yo tengo en esta computadora es de 2 GB y ahí puedo ver otras características. Si elijo la opción configuración avanzada del sistema, aquí en la pestaña de opciones avanzadas, la primera sección de opciones avanzadas me habla acerca de rendimiento. Me dice efectos visuales, programación de procesador, uso de memoria y memoria virtual. Entonces aquí voy a elegir la configuración y en la configuración, en opciones avanzadas otra vez, aquí hay un apartado para la memoria virtual. Me dice la memoria virtual, un archivo de paginación, es un área del disco duro que Windows usa como si fuese RAM. En este caso el tamaño total del archivo de paginación para todas las unidades que tengo yo es de aproximadamente 2 GB. De hecho ando por debajo del tamaño recomendado, porque aquí dice que lo habitual es tenerlo con un tamaño mínimo de 1.5 veces la RAM y un máximo de 3 veces la RAM. Yo podría, en este caso, en esta computadora, utilizar más espacio de disco como memoria virtual. Entonces me voy a ir a cambiar. Yo en este disco tengo un espacio disponible en este momento de aproximadamente 163 gigas. De hecho, es una computadora que yo la tengo, si me voy aquí a las opciones de equipo, con bastante espacio en disco disponible. Este es un disco de 232 gigabytes y yo tengo disponible 157, así que está el disco relativamente vacío. Aquí me dice la cantidad exacta en megas que yo tengo, y yo podría elegir trabajar con tamaño administrado por el sistema, que es la opción que tengo en este momento, que me está manejando prácticamente el archivo de paginación del mismo tamaño que la memoria RAM, para un direccionamiento de aproximadamente 4 GB. Advierto que en Windows 7 ya no existe la limitación de XP de tener un direccionamiento de hasta 4 GB de memoria. Puedo trabajar sin archivo de paginación, es un riesgo que me puedo tomar, aunque no es recomendable. Y suele usarse la opción de trabajar sin archivo de paginación cuando ustedes tienen una cantidad grande de memoria en su sistema informático. Si esta computadora tuviera 8 GB de memoria, yo posiblemente podría dar el lujo de trabajar sin archivo de paginación y trabajaría la computadora más rápido, porque no tendría que ir a buscar datos y programas al almacenamiento secundario, al disco duro. Pero en este caso, como yo estoy trabajando con apenas 2 GB de memoria en esta computadora, realmente necesito el archivo de paginación. En el video anterior miramos que con pocos programas que yo tenía en funcionamiento ya estaba ocupando un 73-75% de la memoria principal. Puedo elegir la opción de trabajar con un tamaño personalizado y aquí abajo incluso me da algunas sugerencias acerca del tamaño mínimo permitido, el recomendado y el asignado actualmente. Yo puedo trabajar con tamaño personalizado y decirle que voy a tener un tamaño inicial de 1958 megas, que es el que tengo asignado actualmente, y le puedo establecer un tamaño máximo de 2937, que es el recomendado que me dan ahí. Entonces yo aquí tendría 2937 megas, que son aproximadamente 3 gigas, que serían 1.5 veces la cantidad de la memoria, que es el mínimo recomendado de acuerdo a la teoría. Entonces yo hago clic en aceptar acá y con eso yo ya cambié el tamaño
de mi archivo de paginación. Ahora lo que tengo es un tamaño dinámico. Ok, no lo cambié. Vamos otra vez acá. 1958, tamaño 2937, establecer. Ahora sí ya lo cambió y ahora clic aquí en aceptar. Obviamente esto requerirá un reinicio para poder aplicarse, pero una vez que se reinicia el sistema operativo, ya el tamaño de la memoria que voy a tener va a ser más flexible. En el caso de la memoria virtual, voy a tener la capacidad de que si necesito abrir más programas y más archivos, se puede asignar más espacio en el disco para ellos y yo puedo tener entonces más procesos y más archivos abiertos. Esto puede impactar negativamente en el rendimiento, pero siempre resulta una ventaja interesante. Bien, esto es en cuanto a la configuración de la memoria virtual. Recuerden que siempre está el foro Consultas al Catedrático para dudas acerca de este y los otros temas de la clase. Muchas gracias.